Buenos días a todos. Espero que me estén viendo y escuchando para dar inicio a esta nueva sesión de ADEPA con un tema que es, como todos saben, el tema del momento, ¿no? La inteligencia artificial, qué están haciendo algunas redacciones en el mundo con ella, qué podemos hacer, qué debemos hacer. Hace 3 semanas estuve en el Congreso Anual de WANIFRA, la Asociación Mundial de Editores, y el tema omnipresente fue la inteligencia artificial en sus dos facetas, ¿no? Tanto como amenaza como oportunidad. Y la gran conclusión del Congreso fue que lo que vayamos a hacer hay que hacerlo rápido, ¿no? En los dos planos. Y hoy tenemos al invitado del día de hoy, que es un viejo amigo de ADEPA y es una de las cabezas de nuestra industria que nos puede ayudar con mayor profundidad y con mayor lucidez y mayor velocidad también a resolver esta cuestión, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde nuestros respectivos lugares, nuestros respectivos medios, con nuestros recursos, con nuestras escalas, con nuestras limitaciones y capacidades para tomar esas decisiones, ¿no? Veo acá, Andrés recién pedía que cuenten de dónde están cada uno de ustedes siguiéndonos y la diversidad es extraordinaria de los más distintos puntos de nuestro país, desde Chaco a Posadas, a Córdoba, a Jujuy, a Olavarría, pero también de distintos países de habla hispana. Veo gente en Sevilla, en México DF, en Colombia, en fin, muchísima diversidad, muchísimo interés. Y Pepe nos va a ayudar a procesar este dilema con distintos ejemplos y distintos abordajes. Una pequeña presentación a Pepe, a que muchos de ustedes conocen, pero algunos de ustedes son nuevos en esta instancia de ADEPA. Pepe es experto en estrategia y desarrollo de negocios digitales, especialmente en el sector de medios de comunicación. Actualmente es director de Boca Media, fundador de Digital Journey y socio de Programmatic Spain. Anteriormente tuvo cargos directivos en la Fundación Orange y en Prisa, donde fue director de estrategia digital e investigación y análisis. En los últimos 10 años, como consultor, ha colaborado en los principales medios de habla hispana. Es autor de los libros Los medios líquidos, la transformación de los modelos de negocios del 2018, Los medios ante los modelos de suscripción en el 2019, libro que tuve el honor de prologar, y el más reciente es de Construyendo los medios de comunicación, cómo adaptar las empresas de comunicación a los entornos digitales en el 2022. Actualmente es mentor para medios locales del programa Table Stakes Europe de WANIFRA y socio de Programmatic Spain. El último informe de Pepe es precisamente políticas de uso de los medios ante la inteligencia artificial. Así que Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. El foro es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Muchísimas gracias a Depa y a Andrés por la invitación. Una vez más, encantado de estar con todos y todas y sorprendido de la aceptación y de la cantidad de gente tan variada de tantos puntos del globo, ¿no? Siempre de habla hispana, y es un placer. Así que si queréis, sin más dilación, Voy a, voy a presentar, voy a hacer he preparado, como siempre, unas slides que si queréis os las pasaré al final porque creo que tienen información relevante para profundizar en un tema que es el tema del momento, pero seguramente que lo va a ser durante muchísimo tiempo. A ver, ¿se ve bien? Disculparme, siempre en los primeros momentos. Puedes ampliarlo Tiene, un poco sí, más, Pepe, un poco más si sí, lo puedes no sé. ampliar. Sí. Ahí Vale, se ve yo creo que ya, perfecto. ¿verdad? Ahí se ve perfecto. Perfecto. Vale. Aclarando, voy a hablar del impacto de la inteligencia artificial generativa, aunque ahora hablaremos un poco de introducción. Y digo esto porque es muy importante aclarar dentro de las diferentes ramas de la inteligencia artificial qué es lo que consideramos de inteligencia artificial generativa. Decía Daniel que hablaba de las publicaciones. La última es precisamente las políticas de uso, y es de lo que me voy a basar principalmente la sesión de hoy, porque cuando sabéis que, o muchos de vosotros sabéis, vosotros y vosotras sabéis que hago anualmente un recopilatorio de tendencias que sirve un poco para, no es el que se presentó ayer
de Reuters, evidentemente, pero es que sí sirve para enmarcar los temas más importantes. De los 10 temas que ponía el año pasado, había 3, 4 exactamente, que eran sobre inteligencia artificial. Yo empiezo a prepararlo octubre, noviembre, diciembre, para publicarlo en enero. Y lo que me di cuenta es que si tuviera que hacer ahora el del 2025, seguramente tendría que ser un monográfico sobre la inteligencia artificial, porque lo invade todo. La inteligencia artificial generativa, luego veremos por qué. Y por eso saqué ese segundo paper, que era un poco analizar cómo está impactando a las políticas de uso, ¿no? Porque creo que estamos en un momento, como bien decía también, se comentaba en Copenhague y se ha resumido Daniel, en un punto de inflexión para la industria, súper importante, que muchos de los acontecimientos y acciones que se tomen ahora van a ser fundamental para lo que pase en el futuro, en 3 planos y luego veremos. Y por eso es una amenaza o una oportunidad. Nos va a acompañar mi amigo, el bot, el chatbot, para irnos acompañando en este viaje que podría ser de 5 horas. He intentado y voy a intentar resumirlo todo lo que quiero transmitir en apenas una hora y que luego podamos, 45 minutos y que luego podamos debatir, pero que se abren muchas interrogantes y en las que creo que ahora mismo es difícil encontrar respuestas claras sobre todo a medio y largo plazo de lo que puede impactar. Si quiero hacer un recopilatorio primero, una revisión, porque creo que es fundamental. Si yo tengo que decir algo de mi aporte, de mi pequeño aporte a partir de los libros y la parte de pensamiento que intento hacer en mi pequeña medida, sabéis que soy consultor y trabajo con medios, pero intento que haya una parte también de análisis o de pensamiento, no tan vinculado al día a día, es la aportación de qué tiene que ser un medio, ahora que hay tanta discusión, tanto en Argentina como en España, a nivel mundial, qué es un medio de comunicación y a qué tiene que dar respuesta, ¿no? Y creo que básicamente, y esa es mi aportación y es lo que he descrito en los libros y en los papers que hago, son comunidades de interés. ¿Eso qué significa? Tenemos que dar respuesta a través de marcas globales y locales a una misión y unos valores, que cada medio tiene que tener los suyos, lógicamente, enmarcados pues, en lo que creemos las sociedades abiertas y libres, una misión y valores. Y eso es fundamental en un punto en el que la inteligencia artificial va a cambiar todos estos aspectos. A partir de ahí tenemos que crear propuestas de valor diferencial en productos y servicios. Hay una parte importante que es la transformación de la distribución y la relación con nuestros lectores. Nuevamente, la inteligencia artificial está modificando esa distribución y esa relación, luego lo veremos también, y el modelo de negocio. Porque si estas comunidades de interés no somos capaces de monetizarlas, pues lo estamos viendo en muchos sitios, sobre todo en eso que se llaman desiertos informativos. Si no hay un negocio vinculado a la supervivencia de los medios, desaparecerán y tendremos un gran problema. Si no hay un modelo de negocio, no hay medios. Puede haber medios públicos, pero no es suficiente en los modelos que hemos establecido. Y el usuario, y por tanto el data y la relación con el usuario en el centro. Esto que decimos que parece muy sencillo es el kit de cómo vamos a construir, ¿no? Y cómo tienen que ser, si tienen futuro, y los que estamos aquí pensamos que debería tenerlo, los medios de comunicación e información en una sociedad cada vez más compleja y en la que la desinformación toma diferentes aspectos. Cuento esto porque en este corpus que intentan marcar, incluso antes de la llegada masiva de la inteligencia artificial, siempre que aparece una nueva tecnología la intento enfrentar a este modelo. Y dar respuesta a este modelo, creo que el modelo es un poco pseudocientífico, ¿no? Este modelo tiene visos de credibilidad, ¿vale? Entonces, por eso lo voy a realizar. La inteligencia artificial, la parte más teórica voy a pasar rápido, ¿vale? Porque hay muchísima bibliografía, hay libros súper interesantes, la parte tecnológica es muy compleja, voy a pasar y dejo siempre los enlaces para el que quiera profundizar. Ha ido evolucionando desde los primeros, la inteligencia artificial se habla casi desde el principio
mitad del siglo pasado, ¿no? O sea, llevamos hablando de inteligencia artificial muchas décadas, ¿no? Pero es a partir de los años 40 y 50 con el machine learning y más importante el deep learning, la capacidad de autoaprendizaje de los algoritmos a partir de unos inputs que de una forma, lo que se llama el aprendizaje profundo, y el aprendizaje profundo se llama porque hay diferentes capas en las que, como una red neuronal, a través de esos datos crean un output, ¿vale? Pues es lo que modifica el estado actual con la llegada de la inteligencia artificial generativa, que ya no crea solo acciones output, sino esos outputs se convierten, están basados en el lenguaje, ¿de acuerdo? Y pueden crear a partir de esos inputs iniciales, por eso trabajamos y los LLM se basan en millones de datos y en la necesidad, y este aspecto es muy importante, como vamos a ver, en la creación de algo a posteriori. O sea, hay una parte de generación, de creación frente a la inteligencia artificial algorítmica, como se utilizaban anteriormente, que daban reacciones, daban outputs, pero de otro tipo. Creo que eso es importante y que tiene impacto en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Somos conscientes que la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa crea un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo económico y un nuevo modelo de interrelacionarnos entre nosotros. Por eso creo que esto es muy importante y los medios tienen que encajar en este modelo. Yendo rápido, existen como diferentes etapas, estamos todavía en los inicios de lo que podría ser lo que se llama la inteligencia artificial superinteligente. Estamos lejísimos, no se sabe si llega ya, pero empezamos a ver que la inteligencia artificial sí tiene impacto de modificar, como decía anteriormente, muchos de nuestros aspectos. Entonces, no tenemos que ponernos todavía en la visión si va a acabar con la humanidad, ¿no? Ese proceso, ese debate que creo que todavía es un poco alejado, pero que sí que estamos en una fase en la que la inteligencia artificial estamos entre la inteligencia artificial narrow o la inteligencia cuando empieza a generar productos y servicios que tienen, digámoslo de alguna forma, vida propia. Ya no son como un Excel, para decirlo de alguna forma, que generan inputs y un solo output lógico, sino que con las redes neuronales, como se establecen, empiezan a tener reacciones que ni siquiera los propios programadores saben hacia dónde van. ¿De acuerdo? Y eso es relativamente importante. En esa curva del impacto tecnológico estamos en un proceso. Esto lo pongo porque este We Are Here es de apenas, era eso, a principio de año. Creo que hemos dado un cambio un avance muy inmediato y de ahí la rapidez de la toma de decisiones y seguramente vamos en esta curva más rápido de lo que pensamos, ¿vale? No, la inteligencia artificial generativa, a partir de esos millones de datos que los modelos aceptan, pueden crear texto, audio, vídeo, imágenes, datos, nada que no sepamos. Pero, y aquí empieza, yo creo, la parte más introductoria, lo más importante. ¿Por qué es tan importante lo que está apareciendo para los medios? Si veis, durante la década de 2 décadas del uso público en los medios de Internet, hemos sufrido una transformación. Yo por eso hablaba mucho de los medios líquidos, porque se había vuelto muy líquida la cadena de valor en sus diferentes aspectos y veíamos que había una transformación muy grande, profunda, ¿vale? Pero que ha sido con la llegada de la inteligencia artificial donde hay un cambio sustancial. ¿Por qué? Si veis en las 2 primeras décadas, digo 2, 3 décadas, de los años 2000, cuando muchos de los que estamos aquí empezamos a trabajar en medios de comunicación con la transformación digital, inicialmente la llegada de las plataformas, los buscadores, las redes sociales, etcétera, las plataformas tecnológicas, a mí me gusta hablar más de plataformas que de redes, transformaron la distribución y la monetización de la cadena de valor principalmente. Con la llegada de inteligencia artificial generativa, modificamos también la creación y la agregación. Es decir, y por eso decía que era un punto fundamental, porque cuando tú modificas la cadena de valor en todos sus eslabones,
estás creando una nueva industria. Por eso es tan importante esto. Esto no es solo, y veremos luego cómo se utiliza como copiloto la inteligencia artificial, cómo podemos ayudarnos. Creo que estamos en un punto fundamental porque estamos ante el nacimiento o la transformación, os hablo también, cómo repensar la industria, porque estamos ante una industria que se comporta con factores, con reglas que son novedosas. ¿No? Por eso quiero hacer una llamada de atención que esto no es solo una tecnología más, es un cambio sin precedentes, ¿no? Y que vienen desde la digitalización y la llegada de las plataformas con la llegada de la interacción general artificial, que es como que si cerrara el círculo de verdad que hemos creado, estamos en el comienzo de una nueva industria. Y esto conlleva que tenemos que afrontarlo, desde mi punto de vista, desde tres planos diferentes. Uno es a nivel de industria, ¿vale? Esto es estrategias a medio y a largo plazo, que es lo que estamos visualizando y creo hacer una llamada de atención, porque no sabemos muy bien qué impacto puede tener. Tenemos precedentes de lo que nos pasó con la relación de la industria, de las relaciones con las plataformas, la relación cuando se metía a Google dentro como buscador original de los medios, la relación que hubo cuando llegaron Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Y ya estamos en ese punto en la que los medios están negociando qué relación a alto nivel con las plataformas, que se van a configurar y que se están configurando y que veremos, y además la tecnología, como hemos visto, la tecnología digital tiene un carácter, no sé si monopolístico en el sentido que reduce mucho los agentes. Vemos que hay uno o dos grandes marketplaces, hay uno o dos a nivel mundial, uno o dos grandes buscadores, una o dos grandes redes, aunque ahora aparecen otras poquitas, pero a nivel mundial se convierte en una concentración de esas grandes plataformas. Es previsible que pase lo mismo con las plataformas y los modelos, o por lo menos como se prevé actualmente. Todo está por hacer en función de lo que hagamos. Por eso creo que este paso es muy importante como industria. Otro es como organizaciones. La inteligencia artificial, independiente de esta relación que tengamos, ya está aquí. Y es algo que se puede usar y que tenemos que usar. Y que tenemos que tener cómo usarla dentro de las relaciones, dentro de una estrategia. Unas cosas que nos pasó tanto cuando llegó el buscador como cuando llegó sobre todo las redes sociales, las plataformas sociales, es que no había al principio, luego ya lo hemos visto con más tiempo, no había una estrategia clara, se daban los contenidos a Facebook, se daba la relación con el usuario, se daban los datos. Entrábamos en una página web y decía, síguenos en redes. Estábamos haciendo que nuestros usuarios se fueran a otra plataforma para que nos consumieran nuestros contenidos. Dábamos nuestros contenidos. No había una estrategia clara porque no sabíamos cómo funcionaba. Ahora sabemos cómo funciona el mundo de la economía digital. Tenemos que tener una estrategia ante eso. Eso significa cómo se tiene que utilizar, qué plataforma podemos usar o cuál es mejor para usar. Si pueden ser de código abierto, no, si son algunas de las que tenemos. Si en esos relación a nivel industria implica también el uso de un modelo o de otro. ¿Cómo lo utilizamos internamente? ¿Vale? ¿Qué guías de uso? Preguntaría a alguno de vosotros, ¿quién tiene ahora actualmente dentro de su medio de comunicación una guía de uso? De cómo se utiliza, quién la utiliza, qué plataforma se utiliza, qué acciones de riesgo hay. Mm, Diría que pocos, seguramente. ¿Vale? ¿Qué equipos conllevan estos? ¿Vale? ¿Qué supervisión se hace? ¿Qué disclaimer se hace? Bueno, todo eso es una estrategia a nivel de organización que es ahora, creo, fundamental. Y como profesionales, en el tercer plano, tenemos que utilizarlo, porque si no lo utilizamos, porque es una herramienta de uso fundamental ahora mismo en las redacciones, pero que da sentido a la anterior. ¿Cómo la uso? Ahora lo que está pasando en muchas organizaciones es que se está utilizando de forma no hay una estrategia, con lo cual cada uno, ¿no? Un poco, cada uno lo está haciendo a su manera y siempre en esos modelos hay riesgos. A partir de ahí, ¿qué empezamos a ver? En esta parte voy a ir rápido, pues se produce como se produjo también con la irrupción de otras plataformas tecnológicas en una relación
colaborativa competitiva, ¿no? Entre la que pueden ser aliados o competidores. Hemos visto encaminado por el New York Times que hay una confrontación, ¿vale? En el que creo que además el New York Times seguramente, bueno, no quiero hacer previsiones, pero es probable que llegue a algún tipo de relación con las plataformas. Pero ahora lo que ha hecho es establecer, y creo que ha sido importante a nivel industria, es decir, mi contenido es muy importante, no se puede utilizar de forma libre. Entonces, tenemos que establecer una relación. Entonces, creo que ese primer pleito, independientemente de que lo gane, incluso que se pueda diluir en el futuro porque lleguen a un modelo de relación, sí ha establecido la importancia de lo que estaba sucediendo. ¿Eh? Para eso también tenemos que la tecnología nos ayuda, esto es que podemos evitar ahora mismo, o pueden evitar los medios, que su contenido, que es la base, ¿os acordáis cuando hablábamos antes de esas comunidades de interés? Tu producto diferencial es lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Y ese es el ADN que marca todo tu negocio. Entonces se puede proteger. Este ha cambiado mucho porque vamos viendo cómo están viendo en esa relación de aliados competición, cómo empieza a haber alianzas en el sentido para poder usar. Lo bueno del pleito que estableció el New York Times es que el precio de esa negociación se ha elevado mucho, porque los editores se han dado cuenta que no es como plataformas anteriores y que se están jugando su futuro. Veremos en qué sentido más adelante. Empezamos a ver, bueno, son infinidad no, pero ya son muchos los grandes grupos corporativos y las cabeceras emblemáticas de cada mercado ya están llegando a alianzas. Pero esta alianza, si no llega a haber sido hay cierto, como que siempre, secretismo en cuál es el tipo de relación y sobre todo cuánto es el monto, ¿no? La cantidad por la que se está negociando, pero estoy seguro que el pleito del New York Times y la actitud del New York Times como referente, decir esto es importante y voy a ser beligerante con estos modelos, ha subido el precio y ha puesto en relación un reequilibrio de las dos partes. Entonces creo que es muy interesante. Y vemos otros medios que empiezan a repensarse también en no casarse con un único proveedor, con un único modelo, y empezar a probar los modelos de código abierto, que creo que van a ser muy interesantes y que podrían ser muy relevantes, como pasó, si os acordáis, en su día con el software libre. Pero bueno, modificó también, aunque evidentemente el software propietario y a nivel empresarial eh, es el más importante a nivel mundial, pero el software libre creó otros espacios en los que se podían generar relaciones con el software, con la producción, con las herramientas, y creo que va a ser similar con lo que pasa. Ante esto tenemos también muchos riesgos, ¿vale? Es lo que se llama el Ouroboros. El Ouroboros en España decimos la pescadilla que se come la cola, el Ouroboros tradicional es la serpiente que se come su propia cola, ¿no? Que entra en un círculo vicioso en el que no evoluciona. Ese es el riesgo que puede pasar, lo que llaman algunos teóricos y algunos técnicos el colapso del modelo. Si crece mucho, si los modelos se enriquecen de datos enriquecidos por contenidos generados por inteligencia artificial en un periodo de tiempo de 1 o 2 décadas, puede llegar al colapso porque ponen el ejemplo de una fotocopia del original que hacemos millones de veces. Al final, de la primera a la última fotocopia que se ha hecho, se va desluciendo, va perdiendo calidad. Si se nutren de los propios contenidos generados por la inteligencia artificial, pues corremos el riesgo de que el sistema colapse a futuro. ¿Eso por qué creo que es importante? Es importante porque ante todo esto que he dicho es que las empresas de comunicación se han dado cuenta, como dice un artículo del Wall Street Journal reciente, muy interesante, que ante este colapso del modelo, porque si solo hubiera inteligencia artificial basada en esos millones de datos tomados de Internet, basados en datos generados por inteligencia artificial,
el sistema colapsaría. Con lo cual es necesario que siga habiendo contenidos originales, contenidos generados por periodistas, contenidos generados basados en el conocimiento de los humanos. Y eso es importante. Es decir, es importante toda esa hemeroteca, todo ese contenido que existe a la actualidad, y es importante que se siga generando contenido. ¿De acuerdo? Y eso es relevante porque pone en una situación, porque ha sido una situación, la de los medios. Estamos en ese modelo de encrucijada, y cuando os decía que preparaba las tendencias a final del año pasado, en los que los modelos de suscripción se habían estancado en algunos países, como dice también Reuters ayer, en el que la publicidad está experimentando un cambio también por el cookie-less, en el que no crece la publicidad porque aparecen otros modelos publicitarios, influencers, bueno, infinidad que podríamos hablar en otra ocasión. Y entonces el modelo de negocio de los medios tradicionales digitales estaba en revisión. La inteligencia artificial puede ser un aliado a nivel industria, con riesgos, como hemos dicho, pero también tiene muchísimas oportunidades, ¿no? Y creo que ese es el primer mensaje a nivel industria que hay que dar. Existe otro riesgo, que es también el que hemos visto recientemente con la aparición de los nuevos modelos de búsqueda, y sobre todo con el cambio que ha presentado Google con los nuevos modelos del buscador. La inteligencia artificial generativa ha sido tan potente y tan imprevista en términos temporales, no se la preveía, que hasta el propio Google le ha cambiado el paso, ha tenido que cambiar su estrategia, porque también a ellos les modifica su modelo de negocio basado en el buscador, como lo tenían previsto. Han tenido que evolucionar hacia un nuevo modelo de búsquedas basado en la inteligencia artificial, y en el que las primeras pruebas, este es un análisis que ha hecho Press Gazette en Estados Unidos, que es donde se ha puesto los primeros modelos de búsqueda basado en lo que era SGI, que ha cambiado de nombre actualmente, y que Google va evolucionando hacia un nuevo modelo de buscador en las que te hace resúmenes y te pone el enlace, pero muy abajo, en el que hasta el 85% pueden perder los medios, hasta los medios principales que aparecían. Según este estudio, que todavía es muy reducido, no sabemos tampoco el alcance científico que tiene, pero sí pone en perspectiva que hasta el 85% de los clics. Y eso es preocupante, ¿no? Porque si cambia el modelo y la dependencia de nuestro modelo de negocio publicitario, que en gran medida depende del modelo de acceso vía Google, vía el buscador, eh, si el tráfico cae y si los clics caen, el modelo publicitario vinculado además a la programática, al cookie-less, que es un modelo más restringido, aunque teóricamente de más calidad a futuro, es preocupante. Entonces, frente a que el contenido es muy importante, como decíamos antes, y la inteligencia artificial puede generar nuevos modelos de negocio en asociación con los modelos de IA, al mismo tiempo, en función de cómo evolucione el buscador, y cuando decimos el buscador decimos Google, plantea dudas. Nuevamente, y aquí esto es un resumen de expertos y algunas iniciativas, o como lo veo yo también a partir de ese conocimiento, os pongo siempre los enlaces. Lo que necesitamos en cierta medida, y es lo que empieza a decir Google, ¿no?, es reducir la dependencia de Google. Y me remito a las primeras partes que decía de mi presentación, y por eso creo que el modelo es bueno. Nuevamente, generar marcas y relación con los usuarios potentes en las que dependamos menos de esas millones de audiencias generados de forma artificial en cierta medida. Y aquí entraría también el debate de cómo se miden esos usuarios únicos y el papel que tienen los medidores en la industria, frente a relaciones mucho más fuertes a través de newsletter, a través de otros espacios en las que y por eso es tan importante la marca, ¿vale? En la inteligencia artificial es importante el contenido, pero es importante nuestra marca, generada por una comunidad de usuarios y una comunidad de creadores, que son nuestros periodistas, nuestros diseñadores, nuestros analistas de datos, etcétera, ¿vale? Para ello tenemos que crear contenido relevante, nuevamente, ser singulares, es decir,
tener un producto y un servicio diferencial, generar contexto y a partir de ahí crear nuevos modelos de negocio. Y eso es complicado, pero también la IA nos permite, nos ayuda a esos nuevos modelos de negocio, porque podemos crear contenidos mucho más personalizados, acciones mucho más personalizadas para la otra parte de la inteligencia artificial que nos permite el conocimiento del data, la algoritmia, los modelos de propensión, que tanto estamos acostumbrados a trabajar desde hace una década en las suscripciones, por ejemplo, ¿no? Pero con esos modelos que nos permite la inteligencia artificial algorítmica para diferenciarla y con la generativa, nos permiten muchísimas posibilidades. Pero estáis viendo que nos vamos derivando hacia un terreno cada vez más complejo, técnica y de nuevos perfiles. Vemos que podemos crear nuevos perfilados de usuarios muchísimo más concretos, que podemos actuar, que conocemos muchísimo más a nuestra audiencia. ¿De acuerdo? Importante, esto afecta como decía antes, a toda la industria. Afecta a los creadores de contenidos, pero también al mundo publicitario, que es muy importante también desde el punto de vista creativo. ¿Vale? Este es un estudio que toma Axios, que dice que la inteligencia artificial afectará en 2032, o sea, ahí dentro de un poquito más de una década, al 90% de todos los ingresos publicitarios. Los medios de comunicación no se pueden entender si la industria publicitaria están intrínsecamente relacionados. Por eso otro de los sectores que observaréis y que está en pleno transformación es el de las agencias de medios, tanto creativas como las agencias de medios comerciales, como en la parte de la analítica. Está todo en revisión. O sea, que tenemos que tener una mirada muy compleja en ese sentido. Os decía, la transformación de las agencias, ¿eh? Y ahí los medios que tengan capacidad también de ser autónomos, entre comillas, en plataformas publicitarias basadas en inteligencia artificial, tanto en el análisis de datos como en la creatividad, van a ser triunfadoras. Realmente siempre ponemos inevitablemente el caso del New York Times porque está a la vanguardia, pero hay otros grupos como Shifted, hay otros grupos en Asia también, no son los mayoritarios, lógicamente, son los líderes ahora mismo en su sector. Aquí en España el país está haciendo cosas en este sentido, pero no solo ellos, también otros grupos, ¿no? Avanzando en este sentido de interrelación de la creatividad, el contenido basado en inteligencia artificial, pero también el negocio basado en inteligencia artificial. Todo esto es lo que nos permite es que no se puede estar en contra o a favor de la inteligencia artificial, es ya como el oxígeno, lo tenemos ahí, lo que tenemos que sacar es el mejor partido y estar preparados para esta adaptación. Dentro del mundo de la generativa y los contenidos, las aplicaciones son infinitas. Yo cada vez pongo menos ejemplos, hay algunos aquí, porque son diarios y casi todos vosotros estaréis haciendo algún ejemplo, ¿no? Tanto en los modelos de negocio, como hemos dicho, como en la creación, para resúmenes, todo lo que tiene que ver con transcripciones, traducciones, visualización de datos, asistentes virtuales. O sea, la lista es infinita. Quiero poner la atención, como eso ya lo sabemos, en los riesgos que se pueden generar, ¿vale? Y por qué luego, cuáles son las soluciones y por qué las organizaciones tienen que generar nuevos procesos. Os recomiendo un site que ahora mismo tecnológico es uno de los referentes, que es Futurnips, que hace mucho análisis precisamente de seguimiento del uso de la inteligencia artificial y que hablan también de un aspecto que a mí me interesa mucho, que es la ética. De todo esto que hablamos, hay una ética, ¿os acordáis que hablábamos también de la misión y los valores, ¿no? Hay una ética del periodismo y hay una ética en una reindustrialización del sector en la que tenemos que ver qué vale de la ética tradicional, por decirlo de una forma, y cómo adaptarla, esos valores y esa misión, al uso de la tecnología. Hay algo que sabéis que Google está dando mucha preferencia a las firmas, a la creación, a relacionar un contenido de valor
con una persona de referencia, pasa mucho en Discover, donde hay alguna pista interesante, y lo sabéis porque algunos autores tienen más autoridad porque escriben mucho de ese tema y Google y en concreto Discover les da mucha más preferencia. Entonces, algunos medios, ¿vale? Ellos hacen un análisis de Sport Illustrated, cómo tienen autores que son falsos, o sea, son inteligencia artificial como este, que tienen una cara, tienen una biografía, pero son bots, no son reales, ¿no? Esto plantea problemas éticos que creo, no sabría decir, es que hay que debatir, ¿no? Y que el usuario tiene que saberlo. Creo que el aspecto ético en todo esto es la transparencia. Bueno, de hecho, tanto es así que cuando salió publicado, ellos lo quitaron y los borraron estos autores y crearon otros, ¿no? Será por algo, porque si tú crees que lo estás haciendo bien, si éticamente no tiene penalización, pues tendrías. Entonces creo que es un debate a tener en cuenta. Otro aspecto es el plagio, ¿no? Y hay dos aspectos del plagio, los que lo hacen de una forma concreta, es decir, hay sistemas que tú puedes crear directamente, bots que crean contenido de forma automática basado en contenido de otros para monetizarlo a través de Open. Es decir, puedes crear basado solo en inteligencia artificial, un site falso, el que no tenga periodistas, el que no tenga contenido, el que no tenga vendedores, sino que sea todo de forma automática con relativo. Es lo que hace también la industria de la semi-industria de la desinformación, ¿no? Hacerlo todo automatizado. ¿Sí? Eh, ese sería que se está dando y hay que combatirlo. Hay que combatirlo todo, claro. Y luego hay otro plagio que no es consciente, que es cuando creamos contenido basado en algunos modelos que se basan en contenidos obtenidos de Internet, están utilizando para enriquecer esos modelos contenidos de otros. Lo que os decía antes de la inteligencia artificial, y por eso decía esa introducción un poco semitécnica, no he querido profundizar, y que decía que los outputs iniciales creaban, los inputs iniciales creaban outputs finales, esos outputs finales no tenemos control sobre ellos, o la propia inteligencia artificial no tiene contenidos, no tiene control sobre ellos, porque se basa en datos. Lo que hace básicamente esas redes neuronales es estadísticamente a través de vectores crear frases probabilísticas. Es decir, la más probabilidad cuando alguien quiere saber sobre inteligencia artificial es que le hable de estos aspectos. Y estos aspectos además se relacionan con estos otros aspectos y eso va creando un modelo relacional que no es un input versus output, como decía antes, el equivalente de un Excel, una inteligencia artificial algorítmica, sino que tienen vida propia porque esas probabilidades pueden llevar a caminos raros o puede crear plagios basados en contenidos sobre los que se ha enriquecido, ¿no? Y eso es un riesgo que tenemos a nivel de industria, porque si tú vas a dar una noticia que está basada en una noticia, una información, una historia basada en otras informaciones, está tomando consideraciones que no son tuyas, que son de otras y no estás citando, ahí se presentan también problemas. Y es lo que les pasa también a los propios modelos. Perplexity, que es una herramienta que se parece mucho a lo que Google quiere hacer con el buscador, sería un modelo de inteligencia artificial muy para las búsquedas de información, se basa, y esto lo han encontrado, que mucho de su contenido que da como respuestas a las necesidades, a los prompts que hacen los lectores, basado en información de Forbes, de CNBC, de Bloomberg, y que no se les ha pagado por ello ni se les cita en ningún sitio, ¿no? Este es un riesgo que tenemos cuando utilizamos estas herramientas. El otro aspecto que tiene que ver con lo que os estaba diciendo de cómo funciona la inteligencia artificial es lo que se llaman alucinaciones. Estos vectores, esta información, no tiene inteligencia en el sentido que tenemos los seres humanos y no la tendrá, pero se comporta como tal. Pero pequeños cambios en esa red neuronal puede llegar a que se inventen cosas. Son lo que se llaman alucinaciones, que pueden ser pequeñitas o pueden inventarse una historia completa basada en datos que no existen. Esto tiene mucho riesgo, por ejemplo, el sector legal, ¿no?
en el sector de los abogados está cambiando también, porque enriquece muchísimo el trabajo de los abogados, simplifica muchísimo, pero el riesgo que están encontrando es que se puede inventar leyes. ¿Vale? Leyes que no han existido nunca, pero por ese modelo de interrelación probabilística, pues un pequeño cambio de cómo lo interpreta esa red semineuronal, pues te puede dar que se invente una ley que nunca ha existido, pero que en la lógica de esa inteligencia artificial basada en vectores que genera a partir de unos inputs, siempre da un output, pues crea. Y eso en los medios se está produciendo. Hay un caso claro que creo que es muy relevante, que sacó también Futurist sobre CNET, no me acuerdo el número exacto de noticias, ciento y pico que habían hecho de noticias tecnológicas con inteligencia artificial, un porcentaje, creo que era el 60%, tenía o pequeños errores o pequeñas alucinaciones o grandes alucinaciones. Mucha confusión en números, mucha confusión en porcentajes, confusión en personajes que a lo mejor no existían o que estaban mal relacionados con la persona original, etcétera, etcétera. Las alucinaciones son importantes. Entonces, tenemos que tener en nuestro uso dentro de las redacciones y, por supuesto, en el uso personal, pero ahora mismo estamos en ese segundo plano. Hemos pasado del plano de industria con su relación con las grandes modelos de IA, con las grandes plataformas, al uso dentro de la redacción. Y a partir de ese artículo que os decía de CNET, de Futurist sobre CNET que habían encontrado, el propio CNET hizo una auditoría interna y sacó una relación, que la recojo también en el paper, de qué aprendizajes habían hecho. Creo que estos son los fundamentales que veremos también contrastados con los profesionales y los responsables de grandes medios que están trabajando ya con inteligencia artificial de una forma organizada y estratégica dentro de la organización. Lo primero, que cometen errores, ¿no? Por eso hago mucho hincapié en esta parte de riesgos. La inteligencia artificial, por cómo funciona, comete errores y los seguirá cometiendo. Bueno, con lo cual no vale dejar a la inteligencia artificial sola. Es muy importante todo lo que tiene que ver con la transparencia y todos los disclosures, todas las alertas de que el usuario sepa que esa noticia se ha hecho o se ha hecho en colaboración con la inteligencia artificial. Que tienen que aparecer nuevas formas de citar, lo que hablábamos antes también. Hay un debate ético también que podemos crear. No digo que no se cree, pero que se diga eh, responsable. Profesionales o periodistas que sean bots, pero hay que decirlo, ¿no? El usuario tiene que saber si esa información se ha hecho un personaje que puede tener identidad propia, ¿vale? Porque se le puede programar también para que tenga esa identidad, esa voz propia y que te puede gustar y puede ser, pero tienes que saber que es así y que hay que seguir explorando y trabajando con ello, pero de una forma organizada. Para esto, cada vez más, y esto es muy del mundo nuestro de la consultoría, establecer criterios y procesos que nos permita identificar estos riesgos para darles soluciones, ¿no? Esto viene mucho del mundo de la tecnología y del software, pero existen, también los explico más o menos detalladamente en el paper, cómo se pueden hacer procesos dentro de las organizaciones para evitar estos riesgos. Y, por supuesto, que haya guías de actuación. ¿De acuerdo? Guías de actuación. Aquí pongo un sinfín o algunas de las más importantes de esas guías de gente que está trabajando en ellas. Y aparece algo fundamental, que es la aparición de nuevos perfiles que sean los responsables de canalizar, de alinear y de establecer la estrategia. Uno de los primeros, nuevamente, hay otros, pero perdonad que siempre cite el New York Times, pero en esto saca, como decía María Rodríguez, que colaboró también conmigo en un libro. En Estados Unidos es la misma hora, son 6 horas de diferencia a Europa, pero 10 años más avanzado, ¿no? El New York Times va 10 años o 5 años más avanzado que el resto de los medios. Entonces, el responsable
el responsable de inteligencia artificial del New York Times. Washington Post ha creado dos equipos, Axel Springer tiene, casi todos los grandes medios están creando un responsable de cómo utilizar y alinear estratégicamente a la organización. Aparece, hace un decálogo o hace un análisis de cuáles son los aspectos fundamentales de cómo usar la inteligencia artificial. Y dice que tiene que ser, el buen uso es una herramienta al servicio de la misión del periódico, que tiene que haber siempre revisión y supervisión humana, fundamental, y que tiene que haber transparencia y ética. Si os dais cuenta, es todo lo que venimos diciendo durante la sesión de hoy. Y hace un análisis más concreto. No funciona el periodismo utilizado con IA cuando no hay comprobación, algo básico en el periodismo. O sea, esto no tiene que ver con la inteligencia artificial, solo es lo que tenemos que hacer siempre. Cuando es perezoso, ¿no? Bueno, hago una noticia, lo meto en ChatGPT, me lo da y me voy pronto a trabajar. Cuando es egoísta, cuando estoy pensando más en mi beneficio, hago una noticia que va a funcionar bien en Discover y me da igual, no estoy pensando en la comunidad. Es deshonesto cuando tiene intencionalidad y cuando es opaco. Y funciona, pues todo lo contrario, cuando se revisa, cuando es riguroso, cuando piensas en el lector y en la comunidad de lectores, cuando es veraz, fuentes nuevamente son veraces y cuando es transparente. Nada que no nos hayan enseñado la primera lección, ¿no?, de periodismo en las escuelas de periodismo desde hace 100 años. Lo que pasa es que ahora es la tecnología la que marca esta relación. Aquí establezco muchos parámetros más de consultoría, de ayuda, de cómo se os puede ayudar, de las relaciones, el trabajo que estamos haciendo consultoría. Me lo salto para ir un poquito más rápido porque se nos echa el tiempo encima y quería dar a temas de la organización. Esta necesidad de aparición de nuevos perfiles que sean responsables de la coordinación y establecer la estrategia dentro de la organización para unificar y para que no haya, como se está utilizando ahora, de forma esporádica y sin una línea estratégica clara, porque es cuando todos esos riesgos que hemos visto tienen más posibilidad que generen un problema, ¿vale? Entonces, alinear la estrategia, innovar y gestión de riesgos, ¿vale? Y yo creo que ya aquí, porque si no me daría para otra hora, creo que si te parece, Andrés, para que tengamos un poquito de tiempo de preguntas. Tengo para otra hora, pero creo que hasta aquí está bien. Lo sé, lo sabemos, Pepe. Muchísimas gracias. La verdad que claramente el tema amerita mucho más desarrollo. Lo has hecho en tu informe, que seguramente ya quedó como libro de historia, porque ahora estarás pensando Sí. En en, el siguiente. en el siguiente. Ahí compartimos en el chat con todos los participantes, mucha gente conectada. La verdad que estamos muy Perfecto. contentos y no solamente porque el tema lo amerita, sino porque vos sos muy convocante y bueno, te agradecemos por esta ayuda, Gracias a vosotros. esta orientación que nos estás dando, que como bien decís, implica tomar el desafío de asumir el tema estratégicamente y, Claro, bueno, y avanzar aún con los riesgos, ¿no? Que bien sí, marcaste. sí, sí. Sí, La segunda parte de esta presentación es cómo usarlo a nivel individual, ¿no? Que ya es casi formación, oye, que es un PROM, cómo se utilizan los PROM, pero creo que para esta primera fase creo que es interesante. Si alguien quiere más información de la otra, pues ya se puede poner en contacto o lo que perfecto. sea, ¿no? Más formativo. Perfecto, Ujú. perfecto. Bueno, hay Y sí, hay varias preguntas, perfecto. Pepe. Seguramente mientras hablemos van a ir llegando más. Yo quería arrancar preguntándote por bueno, lo que dice el DNR, el Digital News Report, que como bien comentaste ayer se conoció. Hay una versión en español también, así que Sí, se puede consultar. Ahí plantean concretamente, digo, una síntesis, ¿no? Porque está muy desarrollado también, ¿no? Plantean los riesgos justamente o la sospecha que hay con respecto a la utilización de la inteligencia artificial, sobre todo en noticias duras, ¿sí? Marca el informe, vinculadas a temas como la política o la guerra. Esas son cuestiones de preocupación que marca el informe. vale. Pero hay más comodidad, dice el Digital News Report, cuando la inteligencia artificial se emplea en tareas
del detrás de escena, ¿no? Que es un poco lo que vos contabas recién para la transcripción, la traducción, es decir, para apoyar a los periodistas en lugar de reemplazarlos. Quería escucharte un poco alguna reflexión Sí, respecto a era esto. eso, lo he dicho sutilmente, pero es eso. Es ahora mismo la inteligencia artificial y creo que unas cosas buenas que tiene el Microsoft del nombre es copiloto, ¿no? Copilot, el nombre es un copiloto, nos ayuda a hacer más fácil ciertos procesos que son arduos en su ejecución, que quitan mucho tiempo, pero que no son la esencia del periodismo en sí, ¿no? Pues a lo mejor sacar patrones de edad. El ser humano hace muchas cosas bien, otras le cuesta más. Sacar de secuencias numéricas patrones y modelos le es difícil, ¿no? Eso lo puede hacer una máquina en segundos. Crear una historia a partir de esos patrones o de esos modelos que aparecen numéricamente, pues ahí es el papel del periodista, ¿no? Darle contexto, darle interpretación. Entonces, creo que compensa muy bien. La traducción, pues la traducción se va a convertir en algo, lo Ujú. estamos viendo, pero facilita. Entonces, traducir un texto o transcribir una rueda de prensa o transcribir una ponencia de una hora en inglés o en chino o imaginaros en España que somos multilingües, pues no, una rueda de prensa en catalán, transcribirla, luego interpretarla. Si esa parte te la hace la inteligencia artificial, estás ganando en torno hay algunos estudios que hemos hecho con algunos de nuestros clientes que pueden llegar hasta el 50% en el proceso. Pero el valor donde tenemos que ponerle el foco es en la parte periodística. Y aquí yo tengo una teoría también interesante que frente a la transformación digital y las herramientas en la primera parte de la digitalización que hemos vivido, ¿no? Daban apoyo a factores dentro de o sea, los skills más técnicos dentro del periodismo digital estaban valorados, ¿no? Y costaba que los periodistas tradicionales se incorporaran. El SEO, el social media, como estar, había una barrera. Curiosamente, la inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial generativa, rompe esa barrera en el momento, porque es muy fácil usarlo, Claro. los prompts, rompe esa barrera y pone en valor, es decir, podemos poner en valor a esos agentes, a esas personalidades dentro de la redacción que les costaba interactuar con lo digital, les va a integrar, o sea, la inteligencia artificial como copiloto puede integrar a perfiles que con la digitalización se habían quedado o y además que muchas veces esos agentes, esas personas, redactores jefes de cierta edad, eran stoppers, eso en Ujú. consultoría lo veo mucho, en la transformación digital. Ahora, como no necesitan saber cómo funciona el SEO, como no van a necesitar, porque la inteligencia artificial les va a hacer esa función, creo que va a haber una reconfiguración de las redacciones en ese sentido. Creo Súper, que ese es súper, un cambio que se habla poco y que es muy interesante. súper interesante el planteo y cómo lo desarrollaste recién. Ya tenés ahí la base para Para el otro siguiente, trabajo, para el siguiente. No, pero es claro y nos pasa, digo, a gente que no hemos tenido mucho contacto con la tecnología, claramente. Bueno, precisamente por el tema del SEO, preguntaban en el espacio de Q&A, nos preguntaban si el contenido SEO que se realiza en redacciones podría ser reemplazado por la inteligencia generativa y creo que has tenido experiencias en varias redacciones recientemente en España que nos puedes hablar de esto. o sea, lo que estamos haciendo, hay varios aspectos, como he dicho. Uno es cómo va a evolucionar el SEO, porque va a evolucionar los buscadores y Ujú. eso nos lleva a un nuevo modelo, pero mientras llega eso, ¿vale? Y que el propio Google tiene muchas incertidumbres y porque modifica también su modelo de negocio, el SEO actual está en reconfiguración. Hay un problema, yo le digo el elefante en la habitación. Ahora mismo, gran parte del sector y de la publicidad y de las audiencias depende de Discover, sobre todo Ujú. en España y en Latinoamérica. ¿Vale? En otros mercados, en el mercado estadounidense no es lo mismo, no influye, y en Europa depende en qué países, depende mucho de la
de la implantación de Android versus iOS, ¿no? Que es curioso eso también. De eso depende los modelos de negocio. Entonces, Discover ahora mismo es una gran preocupación y, en mi punto de vista, un gran problema para los medios de comunicación. Y creo que Google tiene que dar respuesta. Me consta que es una preocupación también para Google, pero tendrá que darle respuesta, porque ahora mismo en algunos medios en España el tráfico de esos medios, el 60, incluso algo más del tráfico depende de Discover. Claro. Y las acciones del SEO de Discover no están vinculadas al periodismo hard, como hablábamos antes. Está pensado para el periodismo, para otro tipo de periodismo o no periodismo, si cabe. Entonces, el SEO, ahora mismo se está utilizando en muchas redacciones la inteligencia artificial para salir bien posicionado en Discover. Y creo que eso es un riesgo. Eso es un riesgo grande y que tenemos que, porque depende de hecho, Google ha hecho hace poco un artículo y es algo que cuando hablas con ellos, dice, es que los medios tienen mucha dependencia de Google para el acceso al tráfico. Ya, pero es que es como se ha generado el modelo. Ahora no vale decir eso, hay que actualizar el modelo para todos, ¿no? Y creo que ese es un punto de reflexión importante y que está vinculado con la inteligencia artificial. Excelente, Pepe. Bueno, hay varias preguntas. Vos hablaste del tema de desinformación, ¿no? Los medios tradicionales cayeron en más de una oportunidad en fakes y otros bulos, como se dice en España, por errores en la apropiación de contenidos surgidos en redes sociales, contenidos que eran generados por humanos. ¿Cómo imaginás la relación medios-inteligencia artificial, donde los límites y la veracidad de los datos son mucho menos transparentes, nos dice Úrsula? Claro, el riesgo, lo he comentado antes, el riesgo es mucho más grande porque todo es exponencial, ¿no? Antes, creo que Carlos Núñez, el presidente de Prisa, decía estos días, ya había desinformación cuando no había inteligencia artificial, ya, pero ahora el potencial que se genera de crear contenidos va a ser mucho mayor, ¿no? Claro que existía, pero lo que pasa, también existía cierto tipo de desinformación cuando no había ni tecnología, o sea, existe desde puede existir la connotación, pero vivimos en tiempos exponenciales en que todo es mucho más grande, entonces el riesgo es mucho mayor. Por eso tenemos que ir a soluciones mucho más integrales y ser conscientes de los riesgos. Si los minusvaloramos los riesgos, es más probable que cometamos errores. Claro, lo que he dicho antes, aquí los medios y cuando hablo de medios, todos entendemos lo que es, que dan respuesta a esa primera slide que decía de las comunidades de interés, tienen que dar respuesta a esto. Entonces, tienen que luchar contra ello. Las plataformas también tienen que ser responsables de esto. Y aquí hay un aspecto que sobrevuela y que es complejo, pero que en Europa es un debate importante, que es la regulación. Creo que hay que intentar establecer no vale eso de que con la tecnología es ponerle puertas al campo y no se puede regular. Se puede regular, es mucho más complejo, pero tenemos también conciencia de que hay regulación en otros aspectos. Creo que hay regulaciones que tienen que ver con, como pasó en Estados Unidos con las tecnológicas al principio del siglo pasado, ¿no? La regulación, que no haya esa tendencia monopolística que se produce, que no se produzca en gran medida, la transparencia con los datos, o sea, hay mucha regulación y en Europa en eso está siendo con todas las limitaciones, ¿eh? No es fácil, pero creo que hay un aspecto que hay que luchar. Y mucha información o sea, mucha educación sobre el Educación, mundo de la formación. información. Exacto. Formación ciudadana, el tema del media literacy. La, Sí, Europa literacy, claramente, la UNESCO lo ha literacy que se señalado. dice, eso es. La UNESCO lo ha señalado. Hace poco salió también un informe de la OCDE, donde también lo plantea este tema Sí, vinculado al desarrollo económico de los países, ¿no? Vos hablaste de la absolutamente. multidimensionalidad del fenómeno de la Sí. inteligencia artificial. ¿Podrías compartir, Pepe, las guías que mostraste de los medios que ya están, bueno, reglando, regulando, Sí. normativizando el uso de inteligencia artificial? No sé si hay alguno de habla hispana ya, no lo Hay, recuerdo. no hay ninguno. Seguro que han aparecido alguno nuevo. El único que tiene algo parecido que yo sepa es Televisión Española, su Ahí servicio está. público,
que tiene algunas. El resto, casi todos, aquí puse algunos solo, ¿eh? Hay, Ujú, ujú. hay, hay muchos más, pero casi todos son o de los países nórdicos, países europeos del norte. No Bien. sé, igual vosotros ya tenéis alguno que se haya presentado más recientemente, pero no tengo constancia. Bien, bien, Sé bien, que hay bien. No, algunos porque nosotros estamos trabajando con algún medio, no puedo decir cuál, en generar esas guías, ¿vale? Estoy trabajando en perfecto. ello, No, ¿vale? quería que lo muestres también para Ah, mencionar a los participantes que vamos a compartir. Si se quedan hasta el final y me responden la encuesta, les vamos a compartir la presentación, la presentación de ¿vale? Pepe. En todos Eh, está el enlace y en el paper está, ¿eh? Y está, excelente. está las políticas, podéis encontrar cuál hay, etcétera, Bien, ¿vale? bien, O sea que bien, sí. bien. Ujú. Y Perfecto. con inteligencia artificial lo pueden traducir Claro, pueden rápidamente. traducirlo, incluso Sí, resumirlo si quieren, para que sea claro, todo muy claro. sencillo. Bien, Pepe, bueno, creo que teniendo en cuenta que ya son más de las 12, cumplimos con el tiempo prometido. Les vamos a compartir una encuesta, ¿sí? Para que nos ayuden con la evaluación. Ahí está la encuesta corriendo. Son 6 preguntitas nada más, muy rápidas de responder. Yo aprovecho para agradecerte. Ahí hace un rato compartimos, Pepe, el enlace. Nosotros ya lo habíamos compartido en el sitio web de Ujú. ADEPA. Espera que lo voy a compartir de nuevo Sí. el enlace a tu último informe. Si vos lo tenés a mano y querés compartir en el chat el enlace de la descarga directa de tu sitio, también puedes hacerlo. Ahí, esto que, como yo decía, casi es un informe histórico, porque Desde- no, no, es cu- les no, garantizo que no es así. lo que he intentado, igual que la charla de hoy, es ahí mi función es un poco desde un aspecto estratégico, entonces plantear problemas de largo recorrido. Por eso hablo cada Exactamente. vez menos de herramientas concretas. Esa es la segunda parte y ahí lo que hacemos es formación, ¿no? Que son talleres, oye, cómo se utiliza ChatGPT, cómo se utiliza Copilot, cómo hacer un prompt, pero ya es formación del día a día muy táctica, que tiene su función, lógicamente, pero creo que es otro, hay que hacerla más en grupos y de otra forma. Esa Bien. es formación que hacemos también como servicio. Ujú. Excelente. Bueno, ya tenemos muchas respuestas, así que muchísimas gracias. Bueno, si alguna de estas aplicaciones que vos haces en la práctica, acá nos pregunta Joel, para las salas de redacción. Es muy amplio, obviamente, pero si hay ¿El alguna en qué? particular, alguna herramienta, alguna app de inteligencia artificial que se esté utilizando mucho en las redacciones en España, que conozcas. Ahora mismo ChatGPT es la que se ha estandarizado y ahora sobre todo la 4O, la última versión, es la que se ha estandarizado. A nivel de redacciones, cuando se organiza, cuando no están demasiado organizados ahí, cuando empiezan a entrar temas de seguridad y empiezan a entrar los sistemas de IT, ¿vale? Empieza a entrar Copilot como referente porque Claro, ya hay otro tipo de relación a nivel. Por eso es muy importante, ¿no? Cómo combina el mundo estratégico. Por eso tiene que ser a nivel organizativo. La estrategia, por eso es muy importante que haya una persona para que no utilice cada uno una herramienta, para ver qué uso se va a hacer de esos datos, ¿vale? Si hay riesgos, todo lo que hemos comentado. Ahora la estándar y la que utilizan los usuarios mayoritariamente, digo en el tema del texto, ¿eh? Luego ujú, hay, ujú. cada uno utiliza, hay herramientas de vídeo fantásticas, hay herramientas de transcripción, o sea, es infinidad, ahí sí que hay infinidad de aplicaciones. Lo importante es entender cómo hacer los prompts, ¿no? Que es un poco la formación que estamos haciendo. Especialmente por lo que vos hablabas del tema del plagio, del tema de los errores, digo, ¿no? Por eso hay que Los errores, unificar exacto. criterios, exactamente. Dentro. Excelente. Y plan de contingencia, si pasa eso, ¿qué se hace? Se comunica, se hace una nota de prensa, se quita la noticia, se hace, bueno, un plan de contingencia como hay en cualquier organización frente a los riesgos que se puedan producir de seguridad de cualquier tipo. Excelente, Pepe. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por tu generosidad, tu tiempo, por compartirnos Gracias todo a, tu conocimiento y experiencia. Y estamos, por supuesto, en contacto para más actividades. Vamos a intentar que te tengamos por acá pronto, en Argentina o en América Latina, porque acá hay mucha gente mucha gente. Yo de toda la encantado. región. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por haberse sumado a este encuentro de ADEPA.
Nos vemos muy pronto en otras actividades, ¿eh? Hasta pronto. Muchísimas gracias por participar y también por responder a la encuesta. Hasta luego, Pepe, en el calor de España. Gracias. Saludos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, gente. Hasta pronto.